Art Bites, un podcast de Ainhoa Fernández. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Art Bites y bienvenidos a la tercera temporada del programa. Me hace mucha ilusión comenzar con esta nueva entrega en la que vamos a tener la oportunidad de charlar con algunas de las figuras más importantes de la escena del arte contemporáneo actual, que estoy segura que nos van a dejar indiferentes. Sin ir más lejos, hoy tengo el placer de hablar con Pablo Linsenbarth, artista visual nacido en Chile que actualmente reside y trabaja en Madrid. Pablo es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Chile y cuenta con un máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos 10 años ha centrado su práctica en investigar cómo el arte puede insertarse en la vida política diaria, no desde la consigna o la representación directa, sino desde lo anecdótico, lo simbólico y lo íntimo. Su trabajo se mueve entre la pintura, el vídeo y la instalación, pero siempre con la pintura como punto de partida conceptual, como una forma de pensar antes de hacer. Lo que más destaca en su obra es su constante diálogo con la memoria, tanto personal como colectiva. Una memoria que no busca respuestas claras, sino que plantea preguntas abiertas, subjetivas, incluso incómodas en muchas obras. En su proceso creativo, Pablo no busca certezas, sino construir espacios para el sentimiento, la duda y el deseo. Su trabajo ha sido expuesto tanto en Latinoamérica como en Europa y entre sus exposiciones más destacadas se encuentran su participación en Art Lima en Perú, en Arco Madrid, en Zona Maco y en espacios institucionales como el MACBA de Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile o Espacio ODR en Madrid. Su trabajo ha sido parte de residencias en Berlín y en Lisboa y ha sido reconocido con becas y ayudas a la creación como Fondart o la beca de investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Dicho esto, pasamos a hablar con él para descubrir más. Pablo Linsenbarth, ¿qué tal estás? Hola, Ainhoa, muy bien. Acá día caluroso en Madrid, pero contento. Yo también estoy muy ilusionada de tenerte hoy en el podcast, así que nada. Para empezar, nos vamos a remontar a tus inicios. Me gustaría saber cómo fue ese comienzo, esas primeras andaduras en el mundo del arte, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de que, bueno, quieres convertir esta pasión en tu futuro profesional? Sí, mira, en realidad yo comencé, te diría como en el colegio, porque mis papás se dieron cuenta que yo tenía como una cierta, más que habilidad, como intención hacia el dibujo constantemente. Y un día una profesora le dijo que yo tenía, bueno, que en realidad como me desconcentraba mucho en clase, pero sí dibujaba todo el rato. Entonces, en Santiago, donde yo soy, de Chile, hay un colegio que es artístico y que comienza de muy chico, o sea, desde que uno va, no sé, con 7 8 años. Entonces mis padres me matricularon ahí y creo que ese fue como un camino que empecé como a pavimentar, donde tuve mi primera como experiencia con asignaturas como color, expresión gráfica, historia del arte, y que eso dio pie para que finalmente yo ingresara a estudiar Bellas Artes, o como se llama en Chile, que es la carrera de artes visuales. Ujú. Y como dices, bueno, tú te crías en Chile y desde hace poco, ¿no? Relativamente decides mudarte a Madrid. ¿Cómo es ese salto, ¿no? ¿Cómo son tus primeros acercamientos a España? ¿Por qué eliges Madrid como ciudad para asentarte y para, de alguna manera, construir tu carrera artística? ¿Qué atractivo o qué posibilidades le has visto? Bueno, eso para mí es súper importante porque yo en realidad destaco dos etapas de mi viaje a Madrid. Yo primeramente vine acá el 2016, o sea, ya casi 10 años. Lo que pasa es que en esa oportunidad estuve una instancia más corta. Estuve haciendo residencia artística porque me interesaba un poco salir de Chile, no porque el contexto no me gustase, sino porque me interesaba esta expansión y fue que hice una residencia primero en Murcia, que es muy curioso, en una residencia internacional que se llama AADK, en Blanca, en un pueblito al interior del Valle Ricote, muy gracioso, y que habían muchos compañeros que eran de Lituania, Bélgica, Alemania, Argentina, qué sé yo, y fue mi primer como acercamiento a un mundo formal, más o menos. Y luego conocí a un coleccionista que era un arquitecto que estaba dentro de ese espacio como que él iba como colaborador y me dijo, vente a Madrid, yo tengo acá un estudio que te puedo facilitar mientras él tenía como una casa en Javea. Y empecé como a acercarme al circuito y la verdad es que ya en ese momento, hace 9 años,
me vi muy interesado por la escena que estaba ocurriendo de forma más inicial, quizás como en el, bueno, que hoy día el barrio Carabanchel, etcétera. Luego regresé a Santiago, terminé un máster, un magíster que está haciendo allá en arte, y al contar de eso ya me vine y creo que estos 4 o 5 años que llevo acá me he instalado de una manera muy, muy cómoda. Creo que he sido bien recibido por el ecosistema artístico, que es súper importante. Llámese galerías, curadores, artistas, coleccionistas. Y además porque creo que Madrid está en un momento, o sea, en un buen momento de salud a nivel artístico. Hay proyectos y eso está haciendo que la ciudad se dinamice mucho más. Ujú. Sí, exacto. Estoy completamente de acuerdo con que Madrid se ha reconvertido, especialmente en los últimos años, ¿no? En una ciudad lanzadera a la cual llegan muchos artistas, tanto de distintas ciudades españolas, como por ejemplo fue mi caso hace unos años, o de diferentes países, como en tu caso, para comenzar a gestar desde ahí su carrera artística. Y es cierto que es un lugar muy amable, que enseguida te acoge al llegar. Por lo general, quien pertenece al circuito artístico, especialmente, ¿no? Siempre está muy a favor de obra, muy dispuesto a escuchar nuevas propuestas, nuevas iniciativas, y eso desde luego lo facilita todo mucho. Tú además estás situado en la zona de Carabanchel, como decías, que sin duda se ha convertido en un punto para mí estratégico en el que se están situando cada vez más espacios expositivos, más galerías o incluso estudios, ¿no? Como la iniciativa de Carlos Aires como la Fama, Navio Porto, por ejemplo. Me interesa mucho conocer cómo es tu día a día en este contexto, ¿no? Tú precisamente trabajas desde Malafama junto a Carlos Aires y Paula Anta, así que cuéntanos un poco cómo es tu rutina en el estudio y también qué diferencias, ¿no? encuentras entre trabajar en Madrid y trabajar desde Chile. Mira, yo sinceramente soy súper rutinario. Primero mi práctica, o sea, tipo yo me levanto, me ducho, desayuno, trato de hacer algo de ejercicio en la mañana, me voy al gimnasio y luego ya de inmediato ya me voy al estudio casi todo el día. Y en ese lugar que llego, no sé, a las 11 de la mañana, que puedo estar hasta las 7 8 todo el día trabajando, es interesante cuando te encuentras con tus compañeros de estudio y que además realizan dentro de la práctica artística otros medios, o sea, se dedican a la Paula a la fotografía, Carlos más a la instalación. Entonces, es interesante que desde ese dinamismo y también, bueno, esa multidisciplinaridad como de medios, etcétera, porque yo me dedico a la pintura, se generan también conversaciones súper, súper importantes, porque ya cada uno va analizando puntos de vista, maneras de recibir también esto que es el ecosistema artístico, y cada uno tiene sus métodos, sus formas de trabajar, y también eso es enriquecedor porque tú aprendes muchísimo de cómo el otro se vincula, se desempeña, y creo que en ese día a día hay como un momento que es importante, que es como a la hora de comer, intentamos comer todos juntos cuando estamos, no siempre coincidimos porque muchas veces cada uno está en sus actividades, pero sí este concepto de generar comunidad Claro. también lo hacemos junto también a Nao Porto, que es el espacio que está justo debajo y arriba de nosotros, donde justamente hacemos el evento Carajillo en la Semana de Arco. Totalmente, sí que es verdad que siempre se agradece enormemente contar con la visión de otras personas. Yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, yo también vengo de una formación en Bellas Artes, ¿no? Y en mi primer día en la facultad, un profesor de pintura nos advirtió de que quien más íbamos a aprender durante esos años era de nuestros compañeros, ¿no? Y es totalmente cierto. Al final se trata de ver mucho, analizar para poder ensayar mucho y compartir críticas y opiniones, ¿no? Al final yo creo que eso es lo que va forjando al artista realmente. En tu caso, el formato de mala fama me parece idóneo para esto, ¿no? Porque, bueno, para quien no lo conozca, el espacio está dispuesto en estudios individuales en los que si tú quieres privacidad, no hay más que cerrar la puerta y enfrascarte en tu trabajo, ¿no? A diferencia de muchos otros que son naves abiertas en las que todos conviven con todos, también conviven las músicas, también conviven los materiales y los olores de los materiales, ¿no? Sí, sí, porque igual yo creo que es importante la privacidad en ese sentido para la creación. O sea, finalmente nuestra práctica es muy solitaria, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no, no como una cosa negativa, sino que hay que estar mucho tiempo ensimismado. Y lo bueno de mala fama que permite estar, bueno, tú cierras la puerta, trabajas perfectamente tranquilo solo, pero también está esa posibilidad de compartir entre nosotros, como te decía, y eso se agradece.
Y ya pasando a hablar sobre tu obra, vamos a adentrarnos en las temáticas y en los conceptos sobre los que trabajas. Para quien no esté familiarizado con ella, se trata de una obra que se articula generalmente desde un punto muy político y desde un cierto imaginario colectivo que es común a todos, pero que también contiene una dimensión muy íntima. ¿Qué papel dirías que juega tu historia personal o tu entorno en tu trabajo? Mira, al final creo que casi toda obra de arte que está desarrollada de forma genuina tiene que hablar un poco de uno mismo, o sea, como viene de lo biográfico, viene de un lugar íntimo. Y en mi caso también es verdad que como yo trabajo una pintura figurativa, el alcance que eso puede tener y en cómo se puede llevar, es cierto que es importante como esto que llamamos comunidad o lo colectivo o los momentos donde participan otros. Y ahí también remito como a mi propio imaginario, que es muy diverso. O sea, yo tengo un imaginario que proviene de un lugar también post dictadura, yo soy chileno, donde se me contó también un mensaje, hubo una historia que comenzó también un poco, que vino como a reconfigurar el país. Después cuando yo soy del año 89, comienza la democracia en el 90, entonces como que yo vengo con un nuevo mundo contemporáneo y que de algún modo eso sí está, se puede visualizar en la obra. Evidentemente, al ser pintura y el único tema de la pintura, que eso es súper importante, yo tengo bien claro que la referencia y los motivos son como de diversos lugares. Y claro que hay una cuestión que creo que es fundamental, y lo dije al comienzo, o sea, yo como pintor figurativo creo que es una manera de entablar como casi como una presentación, como si fuese casi como una obra de teatro, donde tú estás representando más que una escena, como una escenografía. Ujú. Y en ese Exacto. sentido el espectador de algún modo se influye muchísimo. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yo siempre pienso que de alguna manera los artistas tienen que ser formadores de una memoria colectiva que nos atañe a todos. Y por otra parte, ya incluso desde un punto de vista más filosófico, quizás el artista hoy en día tiene que ser notario de su época, de la realidad que está viviendo, ¿no? O sea, el arte como, incluso como reflexión antropológica del ser humano. Y me parece totalmente cierto, el arte debe ser coetaneidad también, ¿no? Total, total, sí. Y también me interesa mucho lo que tú comentabas, ¿no? Todos esos enigmas, símbolos, mitos, también utilizas, bueno, una especie de códigos ocultos en tus obras. Recurres mucho, en especial, pues al mundo del fútbol, al mundo de la noche, al mundo de las apuestas. ¿Qué es lo que más te inspira de toda esa cultura popular? Yo creo que hay como un equilibrio como entre la alta y la baja cultura, en el buen sentido de la palabra. Me refiero como que no creo que haya una cultura superior o una inferior desde los puntos de vista que nosotros creemos cómo nos desenvolvemos, pero sí es verdad que hay una cultura que tiene que ir más como con la vivencia. Ujú, eh, y con como tú dices, como este mundo nocturno o un poco más enigmático, donde ocurren cosas y donde yo también me veo involucrado como desde una parte más como underground, se podría decir. Y yo creo que todo ese misterio o bueno, o esa parte también que hemos también hablado alguna vez, como de lo mitológico, de lugares que vienen de un relato, de una narrativa, también es porque a mí me interesa esta idea de cómo se elabora una historia y finalmente como que va contándose hasta finalmente transformarse en otra cosa. ujú, Eh, mm, y eso mucho viene también de la literatura, de la narrativa. Y por supuesto, creo que todos estos mundos como más, no sé si la palabra son extraños, pero son mundos ajenos que finalmente si no los habitas, no los conoces, eh, yo finalmente, como pintor un poco, hago o traduzco lo que veo, lo que me ocurre. Entonces, yo también hemos hablado alguna vez de esta idea como casi como del collage, como del corte y confección, como de tomar una imagen, una idea, un archivo, una referencia y como colocarlo, pegarlo en la composición y que muchas veces no tiene que ver una cosa con otra, pero al juntarse sí van como armando la imagen, que finalmente es lo que a todos nos importa, que es la imagen.
Exacto. ¿Cómo es ese proceso de creación, no? Me estabas contando que es similar a un collage y bueno, eso se ve cuando ves el resultado final de la obra. A veces hay muchos personajes diferentes, todos en conjunto cuentan una historia común, ¿no? ¿Cómo son esos personajes? ¿Son inventados? ¿Son Mm. reales? ¿Forman parte de tus vivencias, ¿no? ¿Cómo construyes esas historias y cómo se gesta la obra desde cero? Sí, es curioso. Yo de muy niño, en el barrio, por ejemplo, era importante como el que estaba más, no sé, vinculado al mundo de la moda, por ejemplo, una cosa. O sea, recuerdo que llegaba con las zapatillas nuevas, o que, no sé, de repente, en mi caso venía con un CD o un CD con la novedad, y había como un mundo más analógico Ujú. que me hacía partícipe en mi universo un poco. Yo me crié en los años 90 donde es verdad que viví desde la calle misma como juego, me refiero. Yo me acuerdo que era muy niño y mis padres me decían, vente acá, vuelvo a las 10:30, era el verano, y yo salía a jugar a la pelota, volvía, como que hay muchas cosas que hoy en día es como que las meto en una juguera y mi proceso creativo tiene que ver un poco con eso, como que eh, hay recuerdos, hay personas que son, o sea, que pasaron por mi vida, otras que son derechamente inventadas, que yo también trato de traducir eso que tengo en la cabeza y poder, nada, que tengan un poco como una comprensión con los medios ficticios y con los otros que de algún modo han pasado por mí. Entonces, creo que la palabra esta corte y confección que se utiliza en la moda, es un concepto de otro, te podría decir, de otro medio. Es un buen concepto porque es como casi tomar múltiples referentes y que al momento de ubicarlos en un todo van generando esta forma que yo tengo de trabajar, que es curioso. Yo muy pocas veces hago un boceto para luego emular ese boceto o traspasarlo a la imagen. Dibujo muchísimo, todo el día dibujo, pero el dibujo también es independiente y luego lo que yo hago finalmente es dibujar directamente sobre la tela. O sea, yo no ocupo ningún tipo ni de cuadrícula, ni proyector, yo directamente lo que tengo lo voy dibujando en la tela con un pincel, lo unto en óleo y voy dibujando y van apareciendo las imágenes. Y por eso a veces ocurre esta cosa que a nivel como de tamaños podríamos decir incluso como de perspectivas, pareciera que algunos elementos son como más grandes que otros, no cumplen como con esas reglas y tienen un poco como se van pegoteando en la tela. Exacto. Eso es precisamente una de las cosas que me gusta de tu obra, ¿no? Esa cierta imperfección, ¿no? Que se genera, pero que a la vez construye todo un conjunto que es maravilloso. Pues esas diferencias de tamaños o ese ensayo de prueba y error que se comprueba muchas veces que pintas directamente sobre el lienzo, ¿no? Me gusta esa inmediatez, la frescura que tienen las obras y, bueno, que se ve que es un ejercicio inmediato, pensar y actuar sobre el lienzo. Y ya para terminar con estas cuestiones sobre tu obra, como comentábamos antes, habitualmente partes de muchas referencias antropológicas, filosóficas, ¿no? Te inspiras mucho en la calle, en la cultura popular y en todo el imaginario que la rodea. Pero, ¿cuáles son esas fuentes que te interesan intelectualmente? ¿Qué tipo de contenido cultural que también pueda contribuir a tu creación estás consumiendo últimamente? Sí, yo, por ejemplo, entre comillas, tengo como la suerte que mi mamá estudió filosofía y siempre en la casa estaba presente, bueno, diversos libros y de hecho, en mi casa estaba siempre como lectura de Engel, de Marx y otros autores. Y cuando ya empecé como a meterme en la academia, o lo que podemos entender como algo que me sirviese a mí para mi realización, yo consumí mucho a Heidegger. Y Ujú. recuerdo bueno, un texto, se llama Ser y Tiempo, que a mí me llevó como a entender un poco, a través de mi obra, el comportamiento un poco de nosotros los seres humanos en relación a nuestro tiempo, a las cosas como a lo inútil. O sea, también, que eso es para mí un vínculo con lo que hago. Y también a nivel como de la mitología, bueno, y más que mitología, hay una cosa que siempre es para mí como un referente, pero en cada momento, que es la Odisea, es como, para mí es como una de los hitos que un poco van mostrando todas estas cosas descriptivas que tiene también mi trabajo. Y, y siento que desde ese lugar,
cuando hablaba un poco de la alta cultura y la baja cultura o esta cultura más popular, siempre se mezclan estas referencias también narrativas o la literatura en sí. Ujú. Eh, yo, por ejemplo, trato de estar siempre leyendo muchísimo y me gusta mucho la novela, me gusta mucho la narrativa, porque de algún modo siento que ayudan a componer lo que se puede entender como imaginario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El mundo de la literatura se complementa mucho con el arte, especialmente con la pintura, cuando se trata de narrar historias, ¿no? Que es un poco lo que tú haces. O sea, al final, esto que me comentabas, el mundo del mito, esta manera de narrar, quizás a veces cronológicamente o narrar diferentes historias paralelamente, que después confluyen todas en uno. Al final, yo creo que una cosa bebe de la otra y especialmente en tu caso se ve muy reflejada, así que es verdad. Sí. ¿Y qué proyectos tienes para ahora, para un futuro cercano? ¿En qué estás trabajando últimamente? Sí, estoy en un proyecto que me tiene, bueno, bastante ocupado, pero es muy importante porque el próximo año tengo una muestra en un museo que es en Chile que se llama MAVI, que es el Museo de Artes Visuales, que es el museo, bueno, por su nombre lo dice, Museo de Artes Visuales, que es el museo de arte contemporáneo y de, bueno, de arte visual actual, muy, muy importante porque es un espacio que tiene varios pisos y me dieron el museo completo para poder hacer una exposición ahí. Es un museo donde muchos artistas consagrados han estado y me pone contento porque finalmente yo como artista chileno siento que es fundamental estar conectado con esa parte que es tu origen. O sea, yo vengo finalmente de ahí, de Santiago, y es como el museo referente para los artistas de nuestra época. Y una individual que la estoy trabajando con un curador y con una chica que también me escribe el texto, todo muy bien. Estamos trabajando con bastante tiempo, pero bueno, siempre uno llega un poco y eso en realidad lo que me tiene motivado es que me está metiendo en el taller más de lo que yo, o sea, me gusta mucho estar en el taller, pero me refiero como no solo pintando, sino también como pensando y observando cómo funciona todo. Sí, desde luego, siempre es bueno estar en el estudio teniendo un propósito claro, ya sea a corto o a medio plazo, que te fuerce, ¿no? De alguna manera a adoptar una rutina de trabajo. Sobre todo en este caso, ¿no? Me imagino, porque el Mavi es un museo muy grande y más si dispones de todas las plantas para ti, la producción de obra para este tipo de espacios es siempre todo un reto. Me imagino que en este caso se trata de bastante cantidad de obra, ¿no? Sí, sí, a mí, además porque a mí siempre me ha interesado lo institucional. O sea, si bien una cosa de que creo en el ecosistema del arte, trabajo en galerías, me muevo con coleccionistas y todo lo que eso trae, para mí es súper importante que la obra en mi caso personal, esté vinculada con las instituciones porque finalmente es el espacio donde la persona que va por la calle entra, o sea, hay una conexión con el público y de algún modo es lo que entendemos como bueno, nuestro espacio un poco a nivel como de artistas donde eh, nos sentimos de igual a igual. Para mí, por eso la institución siempre es un punto que yo lo tengo casi como una meta, como que tengo que intentar hacer por lo menos cada 2 años proyectos en museos, instituciones, centros culturales, en centros de arte, por esa misma razón. Sí, además tu obra en concreto creo que encaja mucho en este contexto. Como decíamos, es muy social, contiene esa carga tan humana, tan colectiva, que creo que se adapta a la perfección a lo institucional y que debe estar al alcance del ciudadano de a pie, porque realmente es quien quizás se pueda sentir más identificado con ella o quien empatice desde una sensibilidad o desde una perspectiva diferente, ¿no? A mí me gusta reivindicar siempre la institución dentro de la escena artística como un espacio abierto. Está claro que no se le puede dar la espalda a los espacios privados como las galerías, ni mucho menos, porque es donde se mueve el mercado y eso mantiene vivo el ecosistema del arte, pero sí que coincido en que aunque luchemos más por derrotar los prejuicios y ese cierto elitismo que rodea este tipo de lugares y los hagamos cada vez más accesibles, creo que sigue existiendo una determinada versión o incluso el clásico pensamiento, ¿no? Que te sonará de que si no vas a comprar no existe razón para entrar. El museo, sin embargo, ofrece algo totalmente diferente y probablemente, si hacemos de memoria y lo intentamos recordar, lo más seguro es que la primera exposición que nosotros dos o que las personas que están escuchando este programa ahora mismo la hayamos visto o la hayan visto en un museo a pie de calle, ya sea en un viaje o en tu propia ciudad.
Y bueno, no solo eso, que además la institución por lo general permite más libertad a la hora de trabajar, tú lo sabrás, ¿no? Con ciertos formatos, facilita el desmarcarse en cierto modo de la lógica de lo comercial, permite el experimento, con un rol más público, más patrimonial, que ayuda a contextualizar el arte dentro de un entorno concreto, generar impacto social, generar compromiso, memoria colectiva. Sí, sí, así que en eso estoy. Ujú. Vamos a pasar ahora, Pablo, a una ronda de preguntas rápidas para conocerte Perfecto. mejor. ¿Cuál es la obra de arte que más te ha impresionado ver en directo hasta ahora? A ver, creo que me pasó con Dance o La Danza de Matisse cuando la vi en el MoMA. Primero porque como que la he visto en libros, en lugares, pero cuando la vi como en persona y ver esa dimensión fue como, wow, me, me quedé muy perplejo Ujú. y con una admiración que hasta el día de hoy quiero volver para poder verla siempre. Como que Exacto. creo que sí. ¿Y tienes alguna obra que siempre te haya gustado ver y que todavía no has visto? Sí, sí, es que hay una que está en La Haya, que es de Rembrandt, que se Ujú. llama, en el fondo, bueno, que quiero hablar primero por qué. Eh, la lección de anatomía del doctor Sí. Tulp, que es como una obra clásica, que yo, en verdad, fue como las primeras que yo ingresé al mundo del arte y no he podido verla y creo que ahora recién me siento preparado para verla. Ujú. Como que, un minuto como que yo fui a Holanda, fui a Ámsterdam, no pasé a La Haya y porque dije, cuando vaya a ver esa obra es cuando yo me siento también seguro con mi trabajo, porque me parece una obra tan increíble a nivel de toda la historia del arte que tiene un poco de miedo. Ujú. Pero bueno, Me hace gracia porque hay muchos casos a lo largo de la historia del arte en los que ha sucedido este comportamiento y la verdad es que lo entiendo perfectamente, ¿no? Ahora, mientras estabas hablando, me venía a la mente, por ejemplo, la historia de Francis Bacon con las hilanderas, ¿no? Él siempre replicaba ese cuadro para aprender, pues bueno, de alguna manera de la maestría de Velázquez, pero nunca se atrevió a ir a verlo en físico al museo. Quizá en esta anécdota se esconda también esa cierta inferioridad que se arrastró a lo largo de muchos años del arte moderno con respecto al arte clásico tradicional, ¿no? Pero al final el comportamiento es un poco lo mismo que me estás contando tú. Un claro, artista con una carrera forjada y sólida que tiene que sentirse preparado para enfrentarse a según qué obra. claro. Sí. La siguiente pregunta es una ciudad o un país que te guste para disfrutar del arte o una galería o algún museo que te guste en concreto. Mira, yo te diría que disfruto mucho cuando voy a Londres porque creo que es una ciudad que tiene de todo, o sea, una ciudad también que está muy cerca acá de Madrid, o sea, en avión 2 horas y media, y que además tiene como instituciones muy fuertes y por supuesto tiene una galería que a mí la que más me gusta, que está en otros países, David Swinner, por ejemplo, que está en Estados Unidos, está en Francia, obviamente, pero creo que cuando voy a Londres disfruto muchísimo de la ciudad, me interesa mucho de mí también como la pintura del Reino Unido, o sea, mis referentes más grandes como Seiki Taj, Ujú. Lucian Freud, son todos de Reino Unido, entonces creo que hay un punto donde yo me siento cercano. Sí, desde luego Londres es una de las ciudades que yo he reivindicado mucho en este podcast. Yo creo que para mí ahora mismo es una de las capitales más influyentes del arte contemporáneo a nivel mundial y creo que su importancia no solo radica en la concentración de artistas, de galerías o de ferias, sino que también en el modelo tan accesible, tan diverso y tan dinámico que han sabido construir. A mí me sigue fascinando que todos los museos son gratuitos, no hay ningún tipo de impedimento para entrar, sigue siendo una ciudad muy pionera a la que llegan las tendencias y que después se expanden por el resto de países y por lo general la calidad de las exposiciones siempre es una maravilla. Yo me suelo fijar mucho en la parte de producción en concreto y normalmente siempre te encuentras con trabajos completamente impecables. Siempre que uno va hay alguna muestra importante en el Tate, el National Gallery, o en las otras galerías que hay, entonces como que uno se encuentra con buenas muestras. Ujú, exacto. Pasando a la siguiente pregunta, ¿una película o un libro que te inspiren o que te hayan inspirado a lo largo de tu carrera? A ver, libros, podría decir dos, eh, y voy a decir dos de autores chilenos porque un poco como yo soy de ahí, imagino que uno el público lo conoce muchísimo, que es Roberto Bolaño, que escribió Detective Salvaje, pero hay otro que se llama Manuel Rojas, que escribió un libro que se llama Hijo Ladrón,
Ujú. que yo lo leí en mi adolescencia y marcó muchísimo lo que vendría a ser después mi obra pictórica por la descripción que tiene de los personajes, de la escena, que, que me cautivó además como, bueno, con el relato, etcétera. Y película, hay muchísimas, pero creo que si ahora se me viene una a la cabeza, es Lost Highway o Cartera Perdida de David Lynch, también porque me sumergió a este mundo un poco como ficticio y real, raro, pictórico, a ratos onírico, eh, sin ser surreal, que también eso es, general, es como importante para mí, como que todo ocurre en un momento donde pareciera que pudiésemos estar todos, pero algo lo lleva o te traslada a un punto más extraño. Exacto, Sí, sí, es ese tipo de cine además que es muy pictórico, como tú has dicho. sí, No son imágenes videográficas amalgamadas, sino que todas las secuencias son escenas bellas, grabadas, ¿no? Desde un enfoque casi pictórico. sí, total. Y ya la última pregunta para cerrar esta entrevista sería un consejo que le darías a alguien que quiere vivir o empezar a emprender dentro del mundo del arte, ¿no? Siempre es un salto difícil, un camino incierto, así que ¿cuál sería tu consejo, tu recomendación? Mira, mi consejo siempre, y te lo digo en general como a todo el mundo que quiere emprender en algo respecto como a las artes, no solamente el arte visual, ya sea la música, el cine, lo que sea, que también yo vengo mucho del mundo de la música, del hardcore punk, de un mundo donde hay mucha autogestión, te diría que es estar en los colectivos, como no al inicio de tu trabajo, tener obviamente una obra muy coherente, como estar presente en el taller, tener un taller, tener un espacio de creación donde ya tengas un poco de seguridad y luego juntarte con tus pares e intentar mostrar, no sé, si no tienes la oportunidad, porque no tiene por qué ser una galería, pero puede ser un lugar que te juntes. Que le pidas a alguien que te escriba un texto, porque todos tenemos algún amigo que es teórico o teórica o que estudió literatura o que simplemente le gusta escribir, y que te venga a ver el estudio. Pero lo más importante creo es juntarse. Es como una banda de música finalmente. Si tú dices una banda, tú puedes ensayar en un garaje, pero de repente, oye, hay un bar, hay un lugar, hay un espacio para tocar, para ensayar, y luego ya llevarlo a un concierto. En nuestro caso, creo que primero es fundamental tener obra, o sea, me refiero, antes de tener un discurso, primero tener tu obra, o sea, tener tu trabajo. Por ejemplo, yo te digo un día, ay, no, vente mañana, yo tenga algo. O que tú me digas, oye, te visito hoy día a las 3, ¿estás? Sí. Que tenga algo que mostrarte, o sea, trabajar en ese proyecto. Ujú. Y como te digo, y luego juntarse entre pares, que es lo más importante, porque lo más importante es cuando tus pares te aprueban, porque te puede probar un coleccionista, un galerista, pero los artistas son súper reacios entre otros artistas a ver quién es bueno y quién no es tan bueno. Eso es, sí. Ujú. Para mí lo importante es eso, justamente. Al final se trata de moverse, de hacer cosas. Yo siempre digo que si no haces nada, no va a pasar nada, ¿no? Y bueno, incluso muchos artistas y muchos teóricos han reconocido que a lo largo de sus carreras, lo que tú dices también, es muy difícil conseguir resultados grandes solo. Siempre vas a necesitar de alguien, por mucha ambición o por mucho empuje que tú tengas, necesitas a otros para que te impulsen o simplemente para poder compartir distintos enfoques que retroalimenten lo que estás haciendo. Entonces sí que es cierto que la manera de aterrizar todo esto en el mundo del arte es eso, trabajar junto a otros artistas en el mismo estudio, pertenecer a un colectivo y generar una comunidad. También es importante asistir a todo lo que se pueda, yo siempre lo digo, aunque algunas veces no se obtenga ningún beneficio, muchas otras veces sí, ya sea cruzándote con la persona adecuada, manteniendo una conversación por muy pequeña que sea con alguien que de repente te descubre un nuevo camino. Sí que es cierto, sobre todo para las personas que ven el mundo del arte desde fuera, que parece un ámbito en el que tienes que estar siempre receptivo y atento a lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que precisamente personas como tú y como yo, que hemos decidido dedicarnos a esto, aunque cada uno en su vertiente, eso es precisamente lo que nos mantiene vivos. Bueno, perfecto. Bueno, pues Pablo, ha sido todo un placer charlar contigo, conocer más tu obra. Estaremos atentos a todas tus futuras exposiciones, participaciones en ferias. Así que nada, muchísimas gracias y muchísimo éxito. No, muchas gracias a ti. Ha sido un gusto, de verdad, esta conversación. Y creo que, nada, es muy importante siempre estar escuchando la voz de los protagonistas un poco de este ecosistema,
porque al final todos nos tenemos que vincular y saber más o menos en qué punto estamos. Y creo que este podcast aporta muchísimo a ese lugar. Yo una vez le comentaba a gente de Latinoamérica y también lo escuchan, como pasa un poco que pasa en la escena acá, porque bueno, hay muchas personas que tienen ganas de venirse y ver qué está ocurriendo acá en Madrid. Entonces todas estas cosas abren las puertas a seguir nutriendo de lo que vivimos. Por supuesto, me alegra saber que hay artistas ahí fuera escuchando el programa para conocer mejor lo que está ocurriendo ahora mismo en arte contemporáneo, ¿no? Sobre todo creo que es útil para aquellos más jóvenes o emergentes que están empezando y que se encuentran en proceso de búsqueda de referentes y siempre les resulta útil saber cómo empezaron otros en su momento y qué pasos han ido siguiendo para estar donde están ahora, ¿no? Así que por la parte que te toca, Pablo, muchísimas gracias y muchísimo éxito en todo lo que venga. No, gracias a ti, muchas gracias. Que estés muy bien.